Nicaragua, gente que no vende patria, buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es viernes 21 de enero de 2022. Con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista con William Griggs Vivado en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad. Sin fronteras, trabajar, avanzar, combatir, vencer. Sin fronteras. 6 de la mañana con 36 minutos. Saludamos a una niña que estuvo de cumpleaños el 18 de enero, Victoria Inés Telles Tinoco, ya cumplió 8 años, ya pronto será una señorita. Y saludamos a sus padres Jorge Manuel Telles y Hilda Tinoco, fieles oyentes de Sin Fronteras. Quiero agradecer a la Unidad de Victoria Electoral Douglas Sequeira del Distrito 7.1 por la agenda que nos enviaron. Muy buena, muy bonita. Felicidades a los compañeros y muchas gracias por el obsequio. Les hago un anuncio. El día lunes, a ver, te lo cuento de otra manera. En diciembre del año pasado, nosotros tuvimos casi en días sucesivos 2 graves problemas técnicos en la radio. El primero fue, se nos quemó el receptor del enlace de la señal de frecuencia modulada que parte de los estudios en el barrio Marta Quesada hasta el crucero. Hicimos una operación de emergencia y ya ese equipo ha sido sustituido por uno nuevo hace más o menos 10 días. Pero por un par de días después se quemaron piezas fundamentales en el transmisor que redujeron a la mínima expresión su potencia, de manera que en lugar de estar transmitiendo en 5.000 vatios, estamos apenas en 800. Y eso dificulta la sintonía de la señal de la radio en antena en cualquier parte del país, incluyendo Managua. Hemos recibido ayer los repuestos necesarios, y de manera que este lunes a las 6:30 de la mañana vamos a salir del aire. La radio durante unas 6 a 8 horas, probablemente hacia el mediodía o hacia las 2 de la tarde, en dependencia de otros problemas que se puedan encontrar, para instalar los transistores y recuperar la potencia de la radio. Esto lo logramos hacer gracias a la ayuda de los amigos de la primerísima, amigos en Nicaragua, amigos fuera del país. Queremos agradecer especialmente a una amiga, no quiero mencionar su nombre, ella sabe de quién estoy hablando, que ella de su salario nos dio una cantidad de dinero X y que nos ha servido también para hacer otras cosas aquí. Muchas gracias a todos los amigos aquí fuera de Nicaragua por su preocupación y por su ayuda. Sobre todo, hay un grupo de compañeros muy especiales para la radio también que están aquí en Nicaragua y que son gente fiera, leales. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, espérate, quiero mencionar esto, tenemos que hablar bastantes cosas. Ya vamos a hablar, en la madrugada ocurrió, a la medianoche, hubo un problema en Honduras, ya les vamos a contar de qué se trata. Pero fíjate que es que el otro día alguien me regaló, fíjate que ni siquiera me acuerdo quién fue, qué barbaridad, ¿verdad? Unas enchiladas, de esas enchiladas leonesas, y unos churros de Masaya, pero bien empaquetados. Y me llamó la atención, me puse a buscar, vi el nombre, me puse a buscar, hombre, fíjate que son un emprendimiento familiar. Se llama Joreb, o sea, ese es el nombre, si mal no recuerdo, el Monte Sinaí, o Monte Moisés, creo que también se le dice. Creo que así se le conoce también por Joreb, que creo que es el nombre en hebreo.
Se llama Joreb y es un emprendimiento familiar. Nació en el 2015. Quiero contar un poquito de la historia. Nació en el 2015, fundado por un muchacho que se había quedado sin pegue. Agroecólogo, ginotegano, José Adrián Martínez Siles. Entonces inventó esto. Su papá, que es buen cocinero, le empezó a ayudar. Y entonces lo que hacen son snacks, o sea, las bocas para ustedes los picados. Aquí tengo uno, dos tengo aquí. Es decir, enchiladas, churros, y de distintas zonas del país. Es una idea excelente. Entonces, eran chiquititos y ahora son una mediana empresa. Ya. Si le ayuda a su papá, don Mario José Barrante, le ayuda su esposa, Karen Arau, que en aquel momento era su novia, su mamá, doña Iliana Martínez. Entre todos se metieron al trabajo. Salvaje, hermano. Se los recomiendo. Bien hechas, ¿oíste? Bien conservadas. Sí, son naturales, nada de preservantes químicos ni nada que se le parezca, porque van con lo agroecológico. Se las recomiendo. Ahí quedan, dice aquí, yo tengo que ir también, porque barbaridad. Reparto San Antonio, de la Asamblea Nacional, 4 abajo, 2 al lago. El teléfono es el 2250-5519. De la Asamblea Nacional, o sea, de los semáforos de la Asamblea Nacional, 4 cuadras abajo y 2 cuadras al lago. No sé si venden al menor o solo al mayor, pero son buenos. ¿Para qué? Pues? Bien. A las 10 de la mañana del miércoles 19 de enero falleció el primer comisionado en retiro, Edwin Cordero Ardila, el doctorcito. Mira qué casualidad. El miércoles lo mencionamos en el relato que hicimos de los compañeros Aurelio Carrasco, Lázaro Salinas, Orlando Castellón y Aquiles Reyes. Lo mencionamos. Y ese día fallece. Él tenía problemas del corazón y le dieron 2 infartos consecutivos. Él estaba internado por un problema pulmonar y se lo llevaron los infartos. Tenía apenas 70 años, los acaba de cumplir. Creo que fue como el 4 de enero, algo así, o después, pero los acaba de cumplir. Incluso él publicó una foto que ahí la vamos a poner. La última foto que él pone, que es cuando cumple 70 años. Edwin Cordero Ardila. Conocido como el doctorcito, su seudónimo era Flavio. Él sube a la montaña en una necesidad urgente que tiene la guerrilla porque se les están enfermando muchos compañeros, incluso algunos de mucha gravedad, y no tienen cómo curarlo. Entonces sube. Se buscan a un médico, no quisieron los que ya eran graduados, entonces él fue el que dijo yo voy. Y lo subieron a Edwin. 4º, 5º año de medicina tenía y curaba sin medicina, hermano, porque ¿qué medicina ibas a tener en la montaña? O sea, al ojo, con plantitas, con trucos, así curaba. Y poco después llegó Raquel Valladares, odontóloga, y se convirtió en su compañera de toda la vida. Raquel, que tiene una trayectoria propia, lo que pasa es que, bueno, destacó más a nivel publicitario Edwin Cordero, pero Raquel Valladares fue una guerrillera ejemplar, y de eso hablan todos los compañeros que estuvieron en la montaña, como la comandante Ana Julia, o el comandante René Viva, o el comandante David Blanco. Hablan maravillas de Raquel Valladares. Fraterna, combativa. William Ramírez, por ejemplo, decía, tenía mucha resistencia física, una compañera fraterna, combativa, era una mujer que se identificó totalmente con el campesino, hacía feria, ahí en la montaña, hacía feria, a su manera, pues, pero las hacía. Fue muy importante Edwin Cordero en la guerrilla, en la columna Pablo Úbeda, en la brigada Pablo Úbeda, y fue jefe de personal y cuadro del Ministerio del Interior en los años 80. Y después fue designado como parte de la jefatura de la policía en
en la administración de Franco Montealegre, y luego Arnoldo Alemán lo selecciona para sustituir a Franco Montealegre y está todo el periodo de Bolaño hasta septiembre de 2006. Bolaños eligió a Minta Granera. Saludamos entonces a Raquel, a sus hijos, a sus nietos. Fue inesperada la muerte de Edwin Cordero, inesperada, pues. O sea, sabíamos que estaba hospitalizado, que estaba delicado, pero parecía que podía superarlo, pero el corazón le falló. Y ahora antes de quiero rendir un homenaje especial a un compañero. Vamos a hablar de Carlos Fonseca, obviamente, a concluir con aquel documento que les conté el miércoles. Pero antes de hacer esto, que me parece importante, miren lo que pasó en Honduras. Ustedes saben que el Partido Libre es variopinto, tiene distintas sensibilidades, para ponerlo de una manera, agrupamientos internos, gente que viene del movimiento popular, gente que viene del entorno de Manuel Zelaya, profesionales, sectores medios que simpatizaban con las propuestas de Manuel Zelaya y de Xiomara Castro, gente que se fue sumando, pero no hay una cohesión ideológica en el Partido Libre, es una amalgama compleja, agrupados alrededor de ganar las elecciones, ¿verdad? Y seleccionado con esas alianzas que se hacen, esas negociaciones. Así se seleccionaron los candidatos a diputados en todos los departamentos de Honduras. Lograron 50 escaños de 128, creo que son los diputados en Honduras, o 126. Entonces, no es mayoría relativa propia por sí sola. El otro aliado que tiene el Partido Libre es un hombre también muy difícil que se llama Salvador Narraya, cronista deportivo, complicado, un hombre muy complicado, pro yanqui, pero fue importante porque evitó que el voto contra el régimen hondureño se dispersara. Entonces se agrupó alrededor de Xiomara Castro y él quedó de primer vicepresidente. Entonces, como dice, Narraya tiene 12 diputados, son 62, insuficientes para mayoría simple. Entonces tuvieron que aliarse con el Partido Liberal, ¿verdad?, que tiene, si mal no recuerdo, 21 diputados. Ahí ya tienen una mayoría confortable. Todavía no llegan a los 2/3, pero es confortable. Ese partido está liderado por Redondo, Luis Redondo. Entonces, para poder conformar esa alianza, Xiomara Castro le cede la presidencia del Congreso hondureño, de la Cámara de Diputados, a Redondo. Entonces, para ayer estaba convocada en la tarde, a las 6 de la tarde, una reunión de los 50 diputados de Libre con la presidenta electa Xiomara Castro y el coordinador del partido, Manuel Zelaya. No llegaron 20 de los 50. ¿Verdad? Y de esos 20, hay como 8 de ellos son del círculo político de Manuel Zelaya. Manuel Zelaya pues emitió un comunicado junto con Xiomara Castro, y Xiomara Castro anunció que no se va a juramentar si se elige a un traidor, así lo dice. Entonces está por verse, es complejo. Yo les contaba cuando ganó Xiomara Castro que eso es sumamente complejo. La situación ahí no es un jardín de rosas ni nada que se le parezca, hermano. Es muy compleja. Los yanquis están presionando por todos lados. Ahí mandan a la Harris a la toma de posesión, ¿verdad? Mandan al Reyesuelo, al corrupto fascista español. O sea, están echándola toda para impedir que el gobierno de Honduras
se convierte en un gobierno aliado de las fuerzas progresistas de América Latina. Es sumamente complejo lo que está pasando en Honduras. ¿En qué va a parar? No se sabe. Pues seguramente van a seguir en las negociaciones. ¿Cuál es la oposición de este sector? De los 20 que no llegaron, no quieren a Redondo de presidente, quieren a uno de libre. No entienden la alianza. Entonces ahí la capacidad de convencer que tenga Manuel Zelaya y que tenga la presidenta Castro, la capacidad de convencer, de persuadir de la necesidad de esa alianza, que es una alianza legislativa, pues, para poder gobernar con tranquilidad, pues, porque si no, en Honduras tiene mucho peso el Congreso. Y la agenda de Xiomara Castro tiene una gran carga legislativa para derogar leyes y para aprobar nuevas. O sea, no podrá ejercer su programa de gobierno, aplicar su programa de gobierno sin aprobación de su agenda legislativa. Que, repito, pasa por derogar algunas leyes y por aprobar nuevas leyes, que ambas cosas las ha prometido Xiomara en su campaña electoral. Pero bueno, también prometió establecer relaciones con China y parece que al final se va para atrás. Los taiwaneses mandan a su vicepresidente, para que tengan una idea de las presiones que hay ahí sobre Xiomara Castro. A ver si es capaz de resistir y a ver cómo resuelven esa contradicción interna. Hay escándalo, sí, ahorita en Honduras, escándalo. Bien, yo he dicho muchas veces, porque lo creo ciegamente, la revolución popular sandinista no solamente es del pueblo de Nicaragua, es de los pueblos de Latinoamérica y de otras partes del mundo. ¿Saben por qué? Porque significó la esperanza de toda América Latina. Aquí vino guerrilleros, yo creo que de toda la nacionalidad de América Latina hubo compañeros que lucharon en la insurrección, en la ofensiva final contra Somoza. Aquí hubo mexicanos, guatemaltecos, hondureños, salvadoreños, ticos, panameños, colombianos, venezolanos, argentinos, uruguayos, chilenos, brasileños, cubanos, claro que sí, dominicanos, puertorriqueños. O sea, aquí vino un montón de chavalos, ecuatorianos, conozco varios ecuatorianos, se me olvidaba, disculpen, peruanos, aquí estuvieron en distintos frentes de guerra, no solamente en el Frente Sur, que anucleó a la gran mayoría de combatientes internacionalistas, sino en distintos frentes de guerra. El comandante Evaristo Vázquez, cuyo nombre lleva auxilio judicial, el complejo de auxilio judicial ahora, panameño. Pero bueno, puedo seguir contando y contando muchísimos compañeros y compañeras de otras nacionalidades. Recientemente falleció Pola, compañera argentina, Enrique Gorriarán. ¿Por qué les digo todo esto? Porque fíjate que ocurrió el martes, pero yo me di cuenta hasta que terminó el programa del miércoles. Y me ha golpeado mucho porque lo conocí, porque conocí a sus hijas, conocí a la madre de sus hijas, que es otra extraordinaria compañera. Y es un hombre bueno y un combatiente aguerrido. Su nombre, William Antonio Pascasio, el comandante Memo, salvadoreño de nacimiento, nicaragüense también. Aquí estuvo desde el 78 hasta más o menos el 82, 81, 82. Combatió en el Frente Sur, luego estuvo en el Frente Interno, después estuvo en Masaya, en Jinotepe, en Diriamba, estuvo en el 19 de julio. Memo, pero además, todo el mundo lo quería, Memo. Era difícil no simpatizar con él. Hombre muy firme en sus ideas. Yo tenía opiniones diferentes a las de él en algunas cosas, ¿verdad? Pero un hombre, es que de verdad es difícil trasladar lo que uno piensa pues sobre una persona. Nació el 2 de enero de 1958 y murió, acababa de cumplir los
64 años, el 18 de enero. De aquí de Nicaragua sale como mayor del ejército en aquellos tiempos. O sea, que fácil hubiera llegado si se ha quedado en Nicaragua, él se pudo haber quedado en Nicaragua si él tenía ganado su grado. Ahí hay una foto que les vamos a presentar donde está el comandante Vallarduarse, está Javier Carrión y está él entregando carnet, porque o sea, ese nivel tenía Memo en Nicaragua. Lo que pasa es que olvidamos a la gente nuestra, pues. Estuve intercambiando brevemente con el general César Larguespada Palavicini. Saludo al general Larguespada, general en retiro. Él estuvo con Memo, era parte del Estado Mayor de la columna Oscar Turcio. El jefe era Memo. Memo era de los terceristas, Eduardo Cuadra era de la GPP y el general Larguespada era de la tendencia proletaria. Se unen en el frente interno y operan en El Dorado principalmente. De ahí salen en el repliegue rumbo a Masaya. Y hay algunas cosas que quiero leer de anécdotas que contó Eduardo Cuadra. Mira, aquí en la radio lo contó hace como 25 años por ahí. ¿Verdad? O sea, esa columna se forma con estos combatientes de distintas agrupaciones, ¿no? Y fueron creciendo. Además, me decía el general Larguespada, pasamos de pelotón y después columna, y se convirtió en una tropa muy grande, dirigida por estos tres compañeros. Entonces, incluso cuando iban para Masaya, Memo no creía de que estaba la orden del repliegue. Y él esperó hasta que su jefe se lo dijera. No se movió. Los otros compañeros ya sabían, pero él no se mueve hasta que él manda, ¿no?, una exploración y ve que ya se están moviendo. Entonces, jale para Masaya. William Ramírez también lo recordaba. Y en Masaya hay una anécdota. Como parte de toda la chavalada que se va para el repliegue, o se va con el repliegue hasta Masaya, se suman dos hipotes. Una de ellas, una chavalita, o sea, que no tenían ninguna experiencia militar, pero hombre, no los podían dejar. Hay otra anécdota. Llegan a Masaya y ¿qué hacen? Pues una parte se quería quedar y seguir combatiendo, y la otra parte se quería regresar a Managua. Entonces hubo que hacer un trabajo político de todos los jefes de esa agrupación para convencerlo de que había que seguir luchando para votar a la dictadura, ¿verdad? Y entonces hay esta anécdota que es la que quiero contar. Quiero buscar el nombre. Una compañera que se llamaba Amanda y la ponen de sanitaria. Ella, Amanda, no sé si vive del barrio Altagracia de Managua. Y entonces dice que están en una casa ahí en Masaya, pues está la agrupación, está la jefatura. Y Amanda llega a donde Memo y le dice: mira, no, esta pistola no la puedo desarmar. Y pum, se le fue un tiro y le pegó a Memo. No le logró llegar al hueso, pero lo quema, pues, y una quemada en el pie. Ese pie fue la tortura de Memo a lo largo de toda su vida, porque después lo hirieron en ese pie en la guerra en El Salvador. Después él adquirió diabetes y ese pie se le había puesto difícil, con posibilidades de amputarlo. Pero bueno, el hombre así herido se fue. Nos contaba el general Larguespada que la agrupación Oscar Turcio es la que entra por el lado del cementerio, ¿verdad?, junto con la Guadalupe Moreno, y llegan a una cuadra del comando hasta que el 6 de julio ya logran entrar al cuartel, al Torreón. Ahí va Memo. Después fueron para Diriamba, ayudaron a liberar Diriamba. Y después se vinieron a Managua. A Managua entró Memo.
extraordinario, un compañero de verdad. Después él se fue para El Salvador para su tierra. Él vino aquí recién bachillerado, 78 principios. Lo entrenaron, se fue al Frente Sur y después lo trasladaron al Frente Interno. Y o sea, tendría 19 años, 20 años lo más, cuando vino aquí. Hay una anécdota famosa que la cuentan de la guerra del Salvador. Con un RPG-7 él se voló un cuartel completo, ¿viste? Un hombre valiente, calladito, hermano, sin pretensiones, sin vanidad. Memo nunca anduvo fanfarroneando, nunca. Muy tranquilo, reposado. Uno lo veía y no parecía que ese hombre hubiera sido el héroe de guerra que fue. Ya cuando lo hirieron allá en Manguera, creo que fue en Morazán, entonces él ya no pudo seguir combatiendo y pasó a la retaguardia. Hizo una extraordinaria labor con contacto con nosotros aquí en Nicaragua, etcétera. Y quiero trasladar este testimonio de una compañera que lo conoció, Amalia Sánchez, del barrio Riguero. ¿Saben por qué? Porque por lo siguiente. Un hermano de Amalia, Helio, que tendría unos 23, 24 años, según nos dice el general Larga Espada, cuenta que ella ya era madre de dos niños y Helio se quería ir, iba con Memo. Y le dijo a ella que ella no se podía ir porque tenía que cuidar a sus chavalos. Y se despidió, se bañó, se despidió. Y nunca más la volvieron a ver. Él cae, no sé si en el repliegue o en una de esas operaciones de Masaya, Jinotepio o Diriamba, y nunca pudieron encontrar su cadáver. Yo supongo que debe haber caído en el repliegue. De manera que eso fue un dolor adicional, ¿no? Sobre todo para la mamá. Porque él muere, y además que muere nunca encuentran su cuerpo. O sea, ese dolor debe ser terrible. La incertidumbre, ¿no? ¿Dónde estará mi hijo? Quiero ver a mi hijo, quiero enterrar a mi hijo. Saludos a la compañera Amalia Sánchez y a toda su familia. Bueno, y lo digo a propósito de que fue uno de los que conoció a Memo, pues. Fíjate que Memo, después de se firma la paz, y ustedes saben que en El Salvador hubo una tradición, la tradición de Joaquín Villalobos. Era el jefe del ERP, Memo era uno de los comandantes del ERP. Y Memo en su lealtad jamás, al principio no creía lo que había hecho Villalobos. Muchos años después terminó reconociendo lo que había ocurrido, pero Villalobos es un traidor en toda la regla, pues, que se robó millones de dólares, etcétera, pues. Y Memo se dedicó a trabajar, hizo una compañía de seguridad, quiso hacer una de transporte, no le dio resultados, pero la compañía de seguridad le dio trabajo a muchos guerrilleros del FMLN, sobre todo el ERP, pues, que habían quedado sin trabajo en la nada, y la consolidó la empresa. Y su compañera Galia, la compañera era su compañera Sonia Guiñada, una mujer extraordinaria, Galia, una mujer por sí misma, una heroína salvadoreña. Algún día se va a contar esa historia. Ellos adoptaron a dos niñas, unas gemelitas, las conocí bebés. Ya están grandes, ya se bachilleraron, ya son universitarias, tituladas. Eran la adoración de Memo. Entonces la noche que murió, el martes, habían estado juntos. Él ya estaba separado de Galia, entonces fue con Galia y con sus hijas. Se despidió tipo 9:30 de la noche, se fue a su casa y en su casa no se sabe bien si fue una embolia o un infarto. Bueno, la cosa están que los otros mexicanos que en el caso... Una cosa terrible, o sea, es por lo inesperado, es más doloroso, pues. Yo le quiero rendir homenaje a todos los compañeros y las compañeras salvadoreñas y salvadoreños que estuvieron aquí en la guerra, que hicieron suyo la Revolución Popular Sandinista y que nunca dejaron de sentir la suya. Aquí venía Memo con frecuencia. Hay una foto que está por ahí, donde está, tiene atrás al lago Cocibol, que estuvo en Granada, estaba en Managua. Nunca se vinculó a Nicaragua, nunca. Publicaba con frecuencia cosas de Nicaragua, de fotos de él.
Qué dolor, mano, qué barbaridad. Qué extraordinario compañero era Memo. Yo nunca lo vi arrecho. Buena gente, buena gente. Saludo a Galia, saludo a sus hijas, Clelia María y Sandra Pascasio Aguiñada. Saludos a Silvia Berta Aguirre. Saludos a las fuerzas revolucionarias de Salvador. Y fíjate que mira, Memo no regresó al FMLN, no porque no quisiera, y no porque había un grupo en el FMLN que sumamente sectario. E impidieron que muchos revolucionarios ingresaran al FMLN solo porque venían del ERP. Un grave error político que hoy está costando mucho. Bien, de verdad que es dolorosa la muerte de Memo. Un abrazo a Galia, a sus hijas. Regresamos. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 7 de la mañana con 11 minutos. Recuerden, el lunes no tendremos audición porque vamos a estar fuera del aire para poner los transistores, los repuestos del transmisor y recuperar la potencia de la radio. Lunes, no sabemos cuánto rato, unas 6 a 8 horas fuera del aire. O sea, no habrá, muy probablemente no habrá programa de Omar. Quizás podemos regresar al aire para el noticiero Sin Fronteras, quizás. Ya veremos. Recuerden, pues, el lunes es eso. Bueno. Fíjate que ayer Rosario anunció algo muy importante. Esto va a gobernar la agenda del sandinismo las próximas semanas y meses. Vamos a discutir con distintos sectores, por agrupamientos, los temas fundamentales de la agenda del país. Esto es muy importante. Todo el gabinete de gobierno va a meterse en esto, todos los cuadros políticos del Frente Sanita a organizar esto, a participar en esto. Creo que la próxima semana, nos dijo Rosario ayer, creo que sí, nos anuncian el cronograma. Se llaman Programa de Encuentros, Intercambios, Unidad para la Prosperidad, Patria, Trabajo y Paz. Las 3 P, ¿verdad? Paz, patria, prosperidad. En distintas etapas y momentos van a hacer presentaciones, proyecciones, discusiones, propuestas para avanzar en seguridad, estabilidad, trabajo en el campo, en las zonas urbanas, para el progreso. Reflexión, discusión y aporte sobre el modelo en el cual hemos desarrollado la revolución en este periodo. Economía familiar, protagonista, creativa, fraternal, complementaria y solidaria. Tiene 10 puntos la agenda. Hay una exposición y discusión, ¿no?, del plan de desarrollo humano. Luego, donde están las metas por rubros y todo lo demás. El Plan Nacional de Producción, Consumo, Comercio, Turismo y Emprendedurismo. Las líneas de educación técnica, tecnológica, especial, universitaria, vinculadas al desarrollo económico. El modelo de salud, incluyendo el manejo de las pandemias. La seguridad soberana y ciudadana. Las tecnologías de la comunicación. Mira qué interesante esto, ¿eh? Esto también va a ser parte de la agenda. Tecnologías de la comunicación, información, innovación para producción, turismo, comercio, emprendedurismo, etc. Infraestructura para la producción, el turismo, el comercio, el emprendedurismo, las exportaciones. Los retos y desafíos de los sectores productivos, comerciales, etc. Y hay que, al fin, lo importante aquí son las propuestas y acuerdos. O sea, no es solamente la exposición y la discusión, sino que se debe llegar a acuerdos y a propuestas. Esto es muy importante, ¿eh? Y la tenemos que echar toda, porque ahí nos vamos a nutrir. ¿Qué onda la gente? O sea, ¿por dónde quiere ir la gente? Y ahí nos vamos a nutrir. Una cosa de los planes que les presentamos, que
Es verdad que han surgido de lo que los compañeros van tomando el pulso, van pulseando, pero ahora hay que, bueno, ¿qué piensan ustedes? No, espérate, eso no, mejor tal cosa. Es muy importante. Así que todo el mundo va a meterse en esto ahora. Esta va a ser la dinámica política. Son las 7:15. Bueno. Hay muchas cosas que hablar del documento de Carlos. Vamos a ir al suave. Me estaba criticando un compañero ahí. Dice que tenía que haber dicho más, haber explicado más los conceptos. Lo que pasa es que si lo hago, ustedes se aburren, hermano. Entonces mejor poco a poco, ¿no? Hoy vamos a recuperar algunas de las cosas que nos decía Carlos Fonseca, por ejemplo, la parte de la crítica. A mí me parece que esto es sumamente importante. La crítica revolucionaria tiene 3 aspectos. Identificar el problema, identificar las circunstancias en la que han propiciado la aparición o la emergencia de ese problema o de ese error o lo que sea, y proponer soluciones. Hay compañeros, y creo que también es cierto, que nos incorporan otros aspectos. Hay que saber cuándo y dónde. ¿Cuándo y dónde? Y Carlos Fonseca también nos dice, no tenemos por qué ventilar los problemas nuestros en la calle. A mí nos dice eso. ¿Ya? Y entonces es importante pues que asumamos lo que es la crítica revolucionaria. Otra cosa, un concepto que recupera Carlos, no lo desarrolla, pero lo recupera, dice, francamente, dice Carlos en un momento, por muy partidario que seamos de la democracia revolucionaria, y ahí es cuando dice, no creemos para nada que en las condiciones actuales sea positivo llevar la discusión de nuestros problemas internos fuera de las filas estrictamente militantes. Interesante. Democracia revolucionaria, que tiene que ver con el centralismo democrático, con la dirección colectiva, con la fraternidad y con la franqueza. Si algo tenía Carlos, era fraterno, pero también franco. O sea, Carlos Fonseca no te dejaba de decir lo que había que decirte solamente porque había que ser fraterno, no con fraternidad, con cariño, pero te lo decía y con crudeza, puedo decir, sin andarlo adornando. Y también decía, mano, es que ayudar a los compañeros a superar sus errores. No es asunto de liquidarlo y ya está. No. Si vos identificás que un compañero tiene determinadas actitudes negativas que no contribuyen a fortalecer el trabajo político del Frente Sandinista o las tareas de la revolución, entonces hay que ayudarle, hay que llamarlo, mirar, hermano, está fallando en esto, tal cosa causa mala impresión, nos perjudica el buen ambiente, lo que sea, que hay que decir, pero hay que ayudarlo, dice Carlos. Y además no deja de llamar, pese a que estén, excepto a uno de los individuos involucrados en la motivación de ese documento, a los demás él siempre los llama hermanos. A los individuos que causaron el problema no, pero a los que lo respaldaban, a eso sí le dice hermanos. Siempre, y es durísimo su señalamiento contra ellos, durísimo. ¿Verdad? No recuerden también la formación ideológica. Carlos Fonseca nos dice, la actitud práctica es decisiva, pero no es lo único. Y lo ideológico tiene que ser considerado, no puede ser pasado por alto. Es decir, que la corrección ideológica no vale nada sin una consecuente conducta práctica. Pero una conducta práctica positiva es insuficiente si no está acompañada de una definición ideológica. Lo dice Carlos Fonseca. O sea, hermanito, podés ser un catedrático de las ideas de Sandino, de Carlos, de Pomare, ¿no? Catedrático podés ser de Silvio Mayorga, de José Benito Escobar,
de Julio Buitrago, de Leonel Rugama, puedes ser un catedrático. Pero si solo te dedicas a eso y estás en tu casa y te dedicas a la diversión, entonces, hermano, definición ideológica, conducta práctica. La ideología y la política van de la mano. No se nos olvide, pues. Y nos quedó pendiente varias cositas, pues lo de Tomás, que lo quiero leer ahora, y también tres temitas adicionales. Quiero repetir esto. Dice Carlos al principio, no, hacia el centro del documento dice, estas notas, dice Carlos Fonseca, tienen que ver principalmente con el objeto de hacerle frente a los problemas que nuestra organización tiene pendientes y debe resolver. Tiene particular interés, dice Carlos, el criterio expresado por el hermano Federico Pedro Arauz Palacio, en el sentido de vincular las opiniones de las personas a la práctica de las personas. ¿Cómo concuerdan lo que hablan con lo que han hecho? Demostrar perfeccionismo en el papel es fácil, demostrarlo en la práctica es difícil. Por eso a mí me parece que ese axioma muy conocido es vital. Progreso, no perfección. Vamos progresando, no es que seamos perfectos, pero vamos progresando, avanzando. Eso es la base del trabajo, ¿no? Del combate. Ahí vamos avanzando, progresando. No es perfecto, pero vamos avanzando. Es perfectible, sí, pero lo importante es que progrese. ¿De qué te sirve estar estancado? No, hay que progresar. Y tampoco no te puedes quedar estancado hasta que tengas todo preparado para hacerlo perfecto. Eso no tiene ningún sentido. Progreso, no perfección. Entonces, vamos a contar lo de Tomás. ¿Por qué es importante lo de Tomás? Hombre, primero, para rendir tributo a Tomás Borges. Y segundo, para recuperar algunas de las cosas que él hizo y de las cuales nos hemos olvidado. Cuenta Carlos, en la comunicación que dirige fulano a fulano, llama a Tomás Borges ambicioso. En todo momento, esa acusación ha sido injusta, dice Carlos. Pero sucede que hemos tenido que conocer el texto de esa comunicación cuando se han consumado los hechos del 4 de febrero, donde con certeza sabemos del heroísmo con que combatió nuestro hermano Tomás, sabiendo además que probablemente fue asesinado después de ser capturado herido y habiendo disparado hasta el último cartucho. Esto demuestra que Carlos escribió esto entre el 4 de febrero y más o menos el 20 de febrero, más o menos. Yo no recuerdo la fecha exacta cuando el periodista Silvio Mora, ya jubilado, Silvio, estuvo de embajador en Guatemala, pero ahora ya está jubilado. Silvio Mora tuvo el coraje, el valor, le salva la vida a Tomás, y por eso él y Tomás fueron amigos durante todo el resto de su vida. Entonces Silvio tuvo el coraje de, en una improvisada conferencia de prensa, de preguntarle a Somoza: ¿es cierto que Tomás Borges está preso? Y ahí, no, está muerto, creo que le dice o algo así. Entonces ahí Somoza tiene que reconocer que lo tienen preso. No está muerto, está preso, no sé qué. Y le salva la vida. Porque tuvo que reconocerlo. Pero eso no ha ocurrido cuando Carlos Fonseca escribe este documento. O sea, yo me acuerdo que vi el rumor de que Tomás lo habían matado, que lo habían agarrado vivo, pero que lo habían matado. Ese era el rumor, hasta que Silvio tuvo ese coraje. Silvio Mora, que es uno de los maestros despedidos por Somoza en la huelga del 70, 69 y 70. Uno de los tantos, más de 300 maestros fueron corridos. Silvio es un periodista, que después se hizo periodista con Manuel Espinosa Enrique en Extravisión.
Pero Silvio también le rompió el diploma a Somoza. No le quiso ni a la mano en su promoción. Silvio Mora, ¿no? Valiente. Buen periodista. Bueno, entonces se nota que Carlos Fonseca escribe esto en ese periodo. ¿Verdad? Él no sabe aún que Tomás está vivo. En el frente no se sabía. Y Carlos Fonseca no se sabe dónde estaba cuando él escribió esto, porque él dice al final, ciudad, no identifica dónde. Probablemente ya iba rumbo hacia la montaña, debió haber sido probablemente en Matagalpa, en algún lugar así, rumbo norte, probablemente, porque él ya se había reunido con Pere Arauz cuando escribe este documento. Después dice, entonces, recuerden, él dice, hombre, lamentablemente hemos conocido esta acusación de fulano diciendo que Tomás es ambicioso cuando ya sabemos que él está, solo el 4 de febrero, que probablemente está muerto. Entonces dice Carlos, naturalmente que esta circunstancia conduce a leer esa acusación contra nuestro hermano Tomás con verdadera repugnancia. El desinterés de nuestro hermano ha sido máximo, opuesto a mezquinas ambiciones. ¿No es acaso prueba que la mayor parte del tiempo Tomás ha carecido de atribuciones direccionales? Incluso en los últimos días fue en contra de su deseo expreso que fue incluido como miembro de la Dirección Nacional. A él lo incluyen en el 75 como resultado de su actuación destacada, yo diría que decisiva, para el éxito de la operación del 27 de diciembre. Ya vamos a hablar de eso. Entonces él está, la mayor parte del tiempo de su militancia, Tomás no estuvo en órgano de dirección por distintas razones. Las principales por indisciplina en guardar las medidas de seguridad. Y finalmente lo incorporan a la dirección en el 75. Por otro lado, dice Carlos, la comunicación de fulano, esto es muy importante, trata de ser cuidadosa al dar nombre de miembros de la organización. O sea, un fulano le escribe a otro fulano contándole su posición alrededor del problema que había, que desemboca en la división en tres tendencias, ¿verdad? Y el fulano le dice en esa carta, Tomás Borges es un ambicioso, y lo llama por su nombre, Tomás Borges. Pero en cambio, al referirse a otros compañeros, hace lo correcto. Guarda la debida discreción, tiene sumo cuidado para que no se identifique de quién se está hablando realmente, sino su seudónimo o su función. Entonces dice Carlos, es cuidadoso al dar nombre de miembros de la organización. Sin embargo, da el nombre y apellido de Tomás, lo que no refleja verdaderamente interés por protegerlo. Eso refleja fobia, dice Carlos. Podía alegarse que estamos influidos ahora por el final heroico de nuestro hermano, al expresarnos en los términos que lo hacemos, pero deseamos ser lo más objetivos posible. Fríamente podemos decir que con mucha menor propiedad que en el caso de otros compañeros, se le puede calificar de ambicioso a nuestro hermano Tomás. Llegar a la conclusión de que un compañero está dominado por ambiciones personales es romper con tal compañero, es desahuciarlo como sandinista. Ocurre que ciertos compañeros dan apariencias de ser ambiciosos, pero precisamente nuestro hermano Tomás está entre los que menos han dado esas apariencias. Y no solo eso, sino que la real verdad ha sido otra, que ser ambicioso. ¿Será todo razón de que fulano y fulano son tan benevolentes con el tercero e implacables con Tomás Borges? Nos encontramos ante el problema de volver compatibles todos estos desatinos con la calidad revolucionaria de estos personajes, que nosotros deseamos sinceramente que esté presente. Fíjate bien, es durísimo esto.
Él describe todos los problemas y dice, hombre, ¿será compatible todos estos desatinos? Desatino, es suave, la definición es suavecita, con su calidad revolucionaria. ¿Será que de verdad son revolucionarios? Yo quisiera creer que sí, dice Carlos. Creemos que los hermanos, te fijas, le sigue diciendo hermanos, efectivamente se dan cuenta de que existen agudos problemas en la vida del Frente Sandinista, del movimiento revolucionario nicaragüense. El asunto está en que estos problemas han hecho que ellos pierdan la serenidad. Fíjate que de serenidad habla con frecuencia Carlos, como una cualidad indispensable de un dirigente político, la serenidad. Es muy importante esto. Serenidad, objetividad, ponderación. El asunto está, ¿verdad? Repito, en que estos problemas han hecho que ellos pierdan la serenidad hasta colocarse en una situación de verdadera desesperación. Otra cosa durísima. Le dice, ustedes ya no son serenos, están desesperados ustedes. Y la desesperación conduce a la cobardía. No a la valentía, a la cobardía. Decimos, dice Carlos, que ellos ven que hay problemas, pero no se han detenido a pensar que ver los problemas, identificar un problema, está muy lejos de solucionarlos. A la puchica, ya se sabe. ¿No? Que identifiques un problema no significa que lo estás resolviendo. Está bien, hay que hacer un diagnóstico, dale pues. La circunstancia, cuál es el problema, y hay que proponer soluciones. Así que es bien fácil ser crítico, hermanito. Todos podemos ser críticos, eso es facilísimo. Otra cosa es proponer soluciones y contribuir en la práctica que hacer esa solución. Ser parte de la solución, no. Mira, este es el problema, así que vos tenés que hacer esto y esto para corregirlo, porque yo lo digo, yo soy el juez. Y ahí. Y dice Carlos, ya se sabe lo fácil que es ver los errores ajenos. Al mismo tiempo, dice, estos personajes no han tenido cuidado de valorar los esfuerzos realizados por los hermanos al interior del país. Esfuerzos que han permitido resolver problemas fundamentales. Es a partir de determinados esfuerzos exitosos que será posible continuar hacia adelante. Esto es una verdad del tamaño del mundo, hermano. Vos a partir de tus éxitos, por chiquititos que sean, ahí vas avanzando para tener los éxitos grandes, poquito a poco, y va progresando, no perfecto, progresando, a partir de los éxitos. Es enorme, dice Carlos, el contraste entre la actitud acusatoria de fulano y perencejo hacia nuestro hermano Tomás y las expresiones recientes de respeto de los hermanos Rodrigo, Carlos Agüero, y Modesto, Henry Ruiz, ubicados en la montaña y que se encuentran entre los compañeros más proletarizados. También hay que hacer referencia a las expresiones de respeto hacia Tomás de parte del hermano Federico, Pedro Arauz Palacio. Las acusaciones a Tomás, en lugar de hacerle daño, se vuelven contra los mismos que las han emitido. Ante estos ataques, Tomás en otras ocasiones se mostró paciente y estamos seguros que ahora haría lo mismo. Tenemos que defender nuestra organización, oigan, Carlos Fonseca, tenemos que defender nuestra organización y a nuestro hermano, lo que no significa destruir a otros hermanos. Mira qué interesante. Eso se llama fraternidad. Vamos a defender a nuestro hermano, pero no vamos a destruir a los que lo atacan. Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Pero él lo hace, Carlos Fonseca lo hace. Él defiende a Tomás sin destruir a los fulanos que lo están atacando, pero diciéndoselos claramente. Y después recuerda, no lo puedo leer esto para que no se preste malas interpretaciones, pero sí lo voy a contar, interpretar. Federico dijo en el informe que hace Federico,
mediados del 75, a ver, sea en octubre, noviembre del 75, cuando se encuentra con Carlos, Pedro Alao Palacio. En esa casa estaba Rosita Argentino Ortiz, cuando se encuentran. Entonces ahí Federico le cuenta a Carlos lo decisivo que fue Tomás para el éxito del 27 de diciembre. El artífice principal fue Tomás Borges en la acción del 27. Eso dice Carlos y lo dice Federico. No fue el que aparecía como jefe, no. Fue Tomás. Tomás logró transmitir su experiencia, su optimismo, sus dotes militares en la unidad de combate Juan José Quesada, donde estaba Eleonora Rocha, donde estaba Leticia Herrera, donde estaba la comandante Olga Vilés, Omar Jales Leven, Germán Pomares y otro puñado de compañeros. Además, Tomás fue el principal elaborador de los documentos que se difundieron en esa ocasión. Fueron 3, me acuerdo yo. Era uno de las exigencias del comando. Había que Somoza tenía que publicar esos comunicados en radio, televisión y prensa escrita. Y los publicaron. Nunca los he logrado recuperar porque son salvajes. Si alguien los tiene, que me los regale, por favor. Los documentos publicados el 27 de diciembre. Hay otros que se publicaron para el 21 de agosto, antes en el golpe del Palacio, pero el 27 fueron más importantes porque eran el sacar al Frente Sandinista del olvido y colocarlo en un primer plano. Entonces dice, ¿verdad? Tomás no se jactaba de haber elaborado esos documentos, si no nos consta, dice Carlos. Más bien se reprochaba no haberse esforzado por redactar esos materiales de mejor manera. ¿No es eso modestia? Dice Carlos. Sigo. Hablando con ecuanimidad, esa es otra característica que dice Carlos que deben tener los dirigentes políticos, ecuánime, equilibrado, ponderado, serenos, ecuánime. Pero ambas cosas son sumamente difíciles porque en general los sandistas somos muy apasionados. Hablando con ecuanimidad, Tomás Borges trabajó de manera decisiva para que fuera posible la acción del 27 de diciembre. No es exagerado afirmar que esa acción hubiera sido mucho más difícil sin la participación de Tomás Borges. ¿Qué más que se pueda decir? La acción del 27 fue fruto de la iniciativa. Y esto es muy lindo, esto que dice Carlos. Yo creo que hay que recuperarlo para la actualidad. Dice Carlos. La acción del 27 de diciembre fue fruto de la iniciativa colectiva de nuestra fuerza popular, el Frente Sandinista. Incluso, dice Carlos, diríamos que fue la iniciativa de muertos y vivos. Yo creo que muchas de las cosas que hoy hacemos son iniciativas de muertos y vivos. Esos muertos resucitan en esas muchas cosas que hacemos, como las escuelas, los hospitales, la iniciativa para que la gente salga de la pobreza, la educación en todo el sentido de la palabra, la técnica, la universitaria, la primaria, la secundaria, la preescolar, las carreteras, la electricidad, el agua potable. Ahí están los vivos y los muertos. Eso no es una frase rimbombante ni propagandística, es pura realidad. Dice Carlos, aclara mucho dejar sentado que en las múltiples conversaciones y reuniones que en los meses recientes sostuvimos con el hermano Tomás Borges, en ningún momento se jactó de su propio papel en la realización de la acción del 27. Una defensa apasionada que hace Carlos y sin llegar al insulto contra nadie. Eso es. Tomás, el hombre clave para el éxito de la acción del 27 de diciembre, que por cierto, esto fue planificado en una reunión, que en esa reunión del 74, donde deciden que ya no van a reconocer que ya ningún miembro de la Dirección Nacional puede usar sus atribuciones si está en el exterior, y entonces
Carlos queda sin atribuciones. En esa misma reunión es cuando deciden, ¿verdad?, que hay que dar un golpe para sacar a los presos y planifican. Al principio iba a ser contra otra embajada, creo que la de Brasil, ¿verdad?, y iba a ser en octubre. No se pudo por distintas razones y finalmente cuando se da el golpe pues el 27 de diciembre. Importante. ¿Verdad? Y luego a mí me parece que esto es muy importante también, esto que dice Carlos. Dice Carlos que la política de paciencia y serenidad puede convertirse en una política de indulgencia. Seamos pacientes sin ser indulgentes, sin pasar por alto las distintas violaciones a los principios. Cualquier parecido con la realidad actual no es coincidencia. Pacientes, pero no indulgentes. No podemos pasar por alto las distintas violaciones a los principios. Y Carlos cita una frase de Filemón Rivera, un extraordinario compañero, Filemón Rivera. Una de las pérdidas, bueno, todas las pérdidas fueron dolorosas, pero Filemón Rivera esteliano, que se conocía, se ubicaba en la montaña como que se hubiera nacido en ella. Y tenía una enorme conexión con el campesinado. Entonces Filemón Rivera describía la montaña en la época guerrillera como pomada de raso y purgante de comandantitis. ¿Cuál es el purgante de la comandantitis ahora? O de la estereatitis, diríamos. ¿Cuál sería el purgante? Porque ahora hay algunos que... La superestrella, ¿me entendés? ¿Cuál sería su purgante? Aquí, estrella del pueblo de Nicaragua. Y el pueblo de Nicaragua ha designado como su jefa a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Muerto, ya está. Lo demás, no nos perdamos, hermano. Entonces dice Carlos Fonseca, cada una de las afirmaciones de este fulano es necesario tenerlas presentes, no olvidarlas, pero no para contestar insulto con insulto, sino para poner de relieve nuestra serenidad. Otra vez lo vuelvo a decir. Digamos que no contestamos esos insultos porque no deseamos rebajar el nivel de la búsqueda de una solución a los problemas del movimiento revolucionario. Pero necesitamos recordar esos ataques para que se vea que somos nosotros los que escogimos la vía de no utilizar el epíteto. Y entonces él dice, alguna vez es necesario calificar, y cuando sea necesario, debemos emplear los términos más objetivos e imparciales. Es decir, es cierto que tenemos que ser parciales, es decir, estar a favor de la parte que tiene la razón, dice Carlos. Pero tenemos que hacerlo de manera discreta, frenando nuestro apasionamiento. Lenin decía que el revolucionario debía actuar con la cabeza fría y el corazón ardiente. Pero si nos descuidamos, nos equivocamos y actuamos con el corazón ardiente y la cabeza más ardiente. Y si nos descuidamos, nos equivocamos y actuamos con el corazón frío y la cabeza fría. Para señalar los hechos tenemos que ser más observadores. La correspondencia, los documentos, es necesario leerla con mayor atención y no leerla una sola vez, sino varias veces. No importa lo desagradable que sea leer determinada correspondencia, pero eso nos ayuda a usar mejor la herramienta de la objetividad. Finalmente, antes de dar ya no va a dar tiempo, pero bueno, finalmente les quiero referir esto.
que aquí Carlos se mete a otra definición ideológica. Porque en esa discusión que había en esos momentos, un personaje era de derecha y otros personajes tenían posiciones de ultraizquierda. Y entonces dice, ¿cómo es posible que coincidan hoy fulano que tiene posiciones extremistas de izquierda, dice Carlos, con fulano, un invariable derechista? Lo que ocurre es que fulano, alejado de la práctica, piensa que es fácil tomar una cantidad de medidas de seguridad que en realidad no son fáciles. Y este es el concepto que te digo. El superizquierdismo ve demasiado fácil lo que no es tan fácil. Los que se creen los superrevolucionarios, los superradicales, los supersocialistas, los supermarxistas-leninistas, los supercomunistas, ven fácil lo que no es fácil. Cuando uno mira lo que en 15 años hemos logrado avanzar bajo la dirección de Daniel y Rosario, uno dice, a la gran puchica, hermano. Y no ha sido fácil. Para nada ha sido fácil. Por ejemplo, pues, sigo. Tenemos dos extremos, dice, pueden juntarse en este caso. Este punto hay que verlo con atención porque atenta contra el estado moral combativo conquistado por el guerrillero sandinista, resuelto a enfrentarse al enemigo sin importarle morir. Apurémonos a recordar que Lenin, en escritos importantes, habla con gran énfasis de la importancia del estado moral combativo para derribar el poder antipopular y conquistar el poder revolucionario. El ánimo, hermano, eso, la moral combativa, eso siempre debe estar arriba de los cohetes entre nosotros. Es indispensable para avanzar, para triunfar, indispensable. Moral combativa. La moral combativa parte de la cohesión ideológica, de la cohesión política, de la acción política y de los éxitos. Carlos Fonseca habla del trabajo colectivo. Dice Carlos. Hay que decir, dice, que algunos de los que atacan los llamados métodos unipersonales solo tratan de sustituirlos con nuevos y peores métodos unipersonales. Esto es interesantísimo. Quítate tú para ponerme yo también. Y que algunos dicen, esto de fulano, sultano, es mejor tal cosa. Lo que quieren es quítate tú para ponerme yo. Pero no es eso lo que habla Carlos, sino de los métodos. Entonces dice, hay algunos que critican los métodos unipersonales, pero lo que quieren es sustituir los de fulano que tiene esos métodos para ponerlos de ellos. ¿Eh? Entonces dice Carlos, permítasenos señalar que nadie como nosotros desea impulsar un método efectivo de trabajo, el trabajo en equipo, para decirse que tres trabajos separados no pueden concebir las ideas que sí se producen cuando se juntan esos tres cerebros. Tres militantes entusiastas separados juntos ganarán un mayor entusiasmo. Tres voluntades separadas son más potentes si se juntan. La anécdota del haz de madero, que no pueden ser destruidos cosas posibles si se toma madero por madero, muy alegre. Esta es una famosa anécdota que se cuenta desde la primaria, ¿no? Que si vos agarras una ramita, y para las quebrás, agarras dos, las quebrás tres, un poquito más, pero las quebrás, y tenés un montón de ramitas y no hay manera que las quebré. ¿Verdad? Rechacemos el unipersonalismo que al margen de nuestra voluntad se nos introduce. Esto es importante. Al margen de lo que uno quiera, muchas veces se introduce en nosotros el unipersonalismo. Una experiencia del trabajo colectivo es la preparación, organización y ejecución de la acción del 27 de diciembre. Ciertas circunstancias originaron la posibilidad, en gran medida sin planificarlo así, de concebir una acción con plena participación efectiva.
Se trata de un colectivismo que la dura realidad impuso. La realidad impuso el trabajo colectivo. Y es verdad, lo del 27 de diciembre, como lo del 22 de agosto también, son dos acciones de extraordinaria participación colectiva, en todo el sentido de la palabra. O sea, el 27 de diciembre, ¿quiénes alquilan la casa del crucero donde se entrenan los compañeros? Leonel Espinosa y Charlotte Baltoano, que en paz descanse, que eran la pareja, ¿no? El matrimonio supuesto. Y ahí se meten los guerrilleros a entrenar. ¿Quién nos entrenaba? Tomás, también Pomares. Ahí llegaba Federico también. Pero sin los muchachos que van y se toman la casa, tampoco hubiera habido resultados. Y las negociaciones vinieron después. Sin las negociaciones tampoco hubiera habido resultados. Un trabajo colectivo. Salvajada. Entonces dice Carlos, trabajo colectivo es un método efectivo de trabajo, el trabajo en equipo. Y lo último es que, bueno, dos cositas, también él tira su riflazo contra los que hablaban de la clase obrera y que el partido de la clase obrera y no sé cuánto hablaban en esa época. Te dice Carlos, quienes hablan mecánicamente del papel de la clase obrera podrían solicitar su militancia en el movimiento político de Estados Unidos, donde existe la clase obrera más explotada en el sentido científico de la palabra. Dudamos, sí, de la labor revolucionaria que esas personas harían en Estados Unidos. Mejor dicho, dudamos del efecto de tal labor revolucionaria. Nos llama la atención que es en un país atrasadísimo como Vietnam y no en la desarrollada metrópoli donde los imperialistas han sufrido el golpe más grande de los años contemporáneos. Se nos ocurre pensar que los teóricos en secreto niegan todo esto. Ay, hermano, a los cuadrados es eso. Pero bueno, quiero cerrar con esto. Fíjate que Carlos decía, desde ese tiempo, imagínate, desde ese tiempo, febrero, marzo del 76, de ese tiempo, Carlos decía que había que sintetizar las experiencias. Dice, para sintetizar nuestras experiencias hace falta redactar narraciones, esto es importante, o sea, narrar los hechos de ejemplos concretos. Y él propone temas, cómo se recluta, la formación de los militantes, la compartimentación. ¿Sabes lo que es eso, no? Compartimentación es lo que a vos te dicen, eso es para vos, no tenés por qué compartirlo con nadie más, ni hacerte el que sabe nada, no, si a vos te lo dicen es para vos. Y si vos oís algo que no te corresponde, chitón pitillo, ya está. No, pero ahora somos cuecheros por naturaleza. Andamos buscando, ¿qué supiste? El cuecherío, hermano, entre nosotros, y fulano dijo, y la perenceja no dijo, y fíjate que ese cuecherío entre nosotros, ¿cómo nos hace daño? Vos? ¿Cómo nos hace daño? Nos debe interesar el trabajo, el resultado en el trabajo, de manera que aportamos, saber evaluar. No, pero andamos con el cuecherío. ¿Y qué dijo fulano? ¿Y qué le dijeron? Y supiste que... Cuecherío, man. Enlaces, o sea, las redes, demandas laborales, casas de seguridad, demandas de los barrios o comunidades, demandas agrarias, lucha antirrepresiva, la jornada del Río Patuca, de Río Coco, de Río Bocay, la jornada de Pancasán, las protestas de los prisioneros, el movimiento estudiantil, etcétera, etcétera. Dice Carlos, como modelo de narración de estas experiencias, dice, está el relato chino del Partido Comunista de Mao Zedong, que se llama Movimiento Campesino de Hunan. Es muy bonito ese relato, muy bonito. Y cualquiera de los pasajes de la guerra revolucionaria también de los chinos, es muy bueno también. Pero hay que empeñarse en las labores de grabación, de grabar, mecanografiar en aquellos tiempos, ¿no? Intercambiar opiniones, pasar en limpio, editar, difundir, estudiar. Pero mira, o sea, Carlos también estaba claro que la experiencia hay que buscar cómo
resumirla, investigarla, escribirla de manera fácil, además, como narración, no como doctrina, como narración, y ahí vas desprendiendo. Y ahora tenemos tantas experiencias, ¿verdad? Por ejemplo, alguien tendría que escribir, te voy a dar un ejemplo, toda la lucha anti-COVID que ha desarrollado el Ministerio de Salud. Eso es una cosa ejemplar. La formación de las brigadas, el trabajo de las brigadas, cómo se tomaron las decisiones de no confinamiento, cómo se equiparon los equipos, los recursos que se buscaron, el éxito. Esa es una experiencia extraordinaria. Te doy otra. Cómo Nicaragua ha logrado salir de la crisis económica al nivel que tuvimos, que ya tenemos más del 9% de crecimiento el año pasado, y el papel que juega la pequeña y mediana producción en ese desarrollo económico. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo hacen en el MEFCA? La labor del MEFCA, eso es... El otro día me decía un compañero que el MEFCA es el Ministerio Descamisado, y es verdad. Me decía, Justa Pérez era ministra de los descamisados, es verdad. Es que es verdad, o sea, ese ministerio tiene un papel crucial. Todo eso, la labor que hacen de hormiga, de un montón de compañeros que ahí andan acompañando, ayudando en la tecnificación, en la distribución, en la capacitación para que sepan distribuir y vender sus cosas. Y no solamente estoy hablando del comercio, estoy hablando de los agricultores, de los ganaderos. Eso también hay que escribirlo, hombre. Tantas cosas. De veras que sí. ¿No? El otro día cuento eso, pues ya nos vamos, que hay en el MEFCA también, que me había olvidado. Recuerden, el lunes no tenemos programa porque vamos a estar fuera del aire para terminar de reparar el transmisor y volver a tener la potencia requerida. Trabajar, avanzar, combatir, vencer. Patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.